poco más en su labor. Esta es una foto que tomamos en febrero del 2018 en una actividad de integración para los nuevos miembros del grupo Neurovitruvio. Eh, lo que quiero traer aquí pues es algunos de los participantes en el artículo que vamos a revisar en estas dos charlas, como lo es Dayani, como lo es Andrés Parrado, como lo es Kilian, y falta uno que es Juan Castellanos, pero pues no estuvo en esta actividad, y pues quien nos habla pues como autor principal. Como ven, aquí estamos todos muy felices, todos muy contentos de, de hacer parte de esta familia. Nosotros no vemos a Neurovitruvio o a Vitruvio en general, ya se creció tanto que nos tocó subdividirlo en, en otros grupos más chiquiticos. Eh, queremos mostrarles, o quiero mostrarles, es que esto es una familia, muchachos, que esto es un grupo de amigos que no solo están acá en la parte académica, sino que hacen otras actividades, que muchas veces se reúnen ya después en sus casas a jugar, o inclusive vamos a congresos a otras ciudades, a conocer a las familias de los demás, a compartir momentos también muy duros, porque pues todos somos humanos y todos tenemos diferentes situaciones, y no todo es la academia, no todo es medicina, y no todo es esta parte tan formal. Este grupo de Vitruvio ya este año cumple 12 años de fundado, y así como ustedes comenzó con 4 personas, 5 personas, que se animaban cada sábado a revisar temas de anatomía, después fueron creciendo los primeros fundadores y comenzaron a hacer revisiones de la parte clínica, y se fueron creciendo más, y entonces se metieron a la parte quirúrgica, y tanto así que se crecieron tanto que no pensaron en el futuro, y el grupo de cierta forma murió un tiempo, que fue cuando yo lo ayudé a revivir. Y así volvimos a comenzar 5 personas, después ya éramos como 20, y en estos momentos no sé si Sara me puede decir un dato exacto, pero fácilmente hemos llegado a más de 100 integrantes en el grupo, tanto así que muchas veces no da el abasto pues para conocerlos a todos. Eso es muy bueno, pues porque se nota que estamos haciendo un trabajo, al menos que a la gente le ha gustado, que a la gente ha creído en este proyecto. Y tan grande se ha vuelto que nos tocó ya subdividirlo por gustos y preferencias de las personas. Entonces hay subgrupos de neuro, como es el que estoy aquí pues, representando, hay grupos de ortopedia, de cirugía plástica, de cirugía general, ahorita creció, se inventó uno de radiología, entonces, hay de PIP incluso, o sea, uno que pensaría que un grupo de anatomía clínica y quirúrgico va a tener PIP, lo tenemos también. Entonces, muchachos, es motivarlos, es pensar en un futuro, y es pensar que los coordinadores que están ahorita no van a estar siempre, porque la vida sigue, los proyectos no siempre son en casa, no siempre estamos ahí tan cerca para estarlos apoyando. Entonces, los chiquiticos que están ahorita iniciando primeros semestres son los próximos coordinadores, son los próximos líderes de estos grupos y de estas actividades e iniciativas, y pues los motivo mucho y los animo para que sigan adelante y no dejen morir estos proyectos, que estoy seguro que así como Daniela, yo considero, así como Daniela considera Neuroban, yo considero a Neuroestudio como un hijo que no queremos que muera nunca, sino al contrario, verlo crecer, y así lo hemos hecho, lo hemos visto crecer, lo hemos visto gatear, caminar, correr, y esperamos que siga volando. Entonces, mucho ánimo y ojalá sigan con este tipo de actividades. Muchísimas gracias por la invitación. Y hoy, pues vamos a hacer un examen, un taller, perdón, de examen neurológico, porque sabemos, obviamente aquí estamos en un grupo de neuro y muy probablemente todos los que les hayan pasado el link, pues es gente que al menos como que le interesa, o existe también la posibilidad que estén tan perdidos que pues al menos de pronto en un ratico que ustedes escuchen la charla, algo se les quedará. No es para nada un secreto que existe la neurofobia, ¿sí? No todo el mundo le gustan las ciencias neurológicas, ni la neurología, ni la neurocirugía, ni la psiquiatría incluso, pero son áreas que permean muchas otras áreas en el ámbito del área de la salud. Por lo tanto, nosotros como personal de la salud, ya seamos estudiantes internos, rurales, pues ya médicos generales, residentes o incluso especialistas,
es una parte pues fundamental, incluso no necesariamente pues para que solo trabaje en neuro, ¿sí? Un internista, una ginecóloga, un cirujano general incluso, muchas cosas pueden hacer parte del ámbito neurológico y tenemos que tener al menos los aspectos básicos en mente y pues muy claros. Siempre me gusta empezar conociendo un poco el auditorio. Me gustaría saber si son estudiantes, si son estudiantes de qué semestre y ojalá pues de qué universidad. Si están en otra ciudad, en otro país, pues sería interesante, los estoy pues aquí leyendo, pero si ustedes también me ayudan, los que están coordinando mi, eh, como diciendo de dónde son, como para yo también guiar un poco más la charla, ¿no? Si en algún momento dejan de escuchar la transmisión o de ver las diapositivas o algo, me avisan. Eh, Obviamente, la enfermedad actual hace parte de la historia clínica y se enfoca principalmente en desglosar ese motivo de consulta. No es aquí todo, digámoslo así, en el 2 segundos que es que me está escribiendo ya. No es escribir todo, sino desglosar el motivo de consulta. Me caí. Entonces, ¿cuándo se cayó? ¿Por qué se cayó? ¿Qué pasó cuando se cayó? ¿Qué produjo la caída? Aparte de la caída o secundaria a la caída, ¿qué le sucede? No, es que me duele el hombro. ¿Y cuál hombro? ¿Cómo le duele? Sí. Eso hace parte de la enfermedad actual. Dentro de la anamnesis también están los antecedentes. Y para la parte de neuro es muy importante tener la mayor cantidad de datos que me ayuden a aclarar quién es la persona que tenemos al frente. Y eso lo aclaramos con los antecedentes, que en algunos casos son, por ejemplo, los niños muy pequeños, pues son importantes, o pues no tan pequeños, son importantes los antecedentes prequirúrgicos, perdón, prenatales, perinatales, postnatales, tempranos, antecedentes personales, que son pues, las enfermedades de las cuales sufren los pacientes, antecedentes farmacológicos, si tienen alguna alergia o si consumen alguna sustancia, ya sea alcohol o alguna sustancia psicoactiva, si la han operado de algo y si en la familia hay enfermedades importantes que para la parte de neuro es muy, muy, muy importante. La revisión por sistemas básicamente es, listo, a usted lo motivó, digamos así, la caída, a venir acá conmigo. Ya me dijo qué le pasó y ya me contó usted sus antecedentes, ya sé quién tengo al frente. Pero en estos momentos, ¿usted cómo se siente? ¿Qué lo aqueja? ¿Qué le molesta? ¿Qué, qué siente? Esa es la revisión por sistema. Y uno puede comenzar cefalocaudalmente, pues para ir revisando dependiendo del motivo de consulta y de pronto enfocarse ya pues a lo que vamos el día de hoy. Después de la anamnesis, eso hace parte, digamos que si fuera todo un 100%, la anamnesis es como el 80% casi del diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Que antes de que yo me pare a examinar al paciente, yo ya debo tener claro a qué voy, qué tiene el paciente y de pronto a qué voy a examinar un poco más enfáticamente. El otro 10-15%, o bueno, de pronto estamos haciendo como un 70% de la anamnesis, un 20% del examen físico, de ese diagnóstico que es el 100%. Ya que miren que más del 90% del diagnóstico lo tenemos solo hablando y examinando al paciente. O sea que la mayoría de diagnóstico lo hacemos nosotros, con nuestras manos, con nuestra voz, con nuestro interrogatorio y pues con algunos pocos elementos que necesitamos de instrumentación. Incluso en muchos casos no es necesario. Entonces, por eso les digo aquí, esto es, la mayoría es una presentación que lleva 5 años en el grupo. Sin embargo, no ha cambiado mucho, lo que cambió fue como fotos, pero el resto es igual. Y Bates, que es un libro de semiología, pues digamos así, muy sencillo, me pareció a mí cuando lo leí, le dice a uno que terminando el interrogatorio usted ya debe tener claro qué trajo al paciente a su consultorio. Y así usted orienta el examen. Cuando es posible, todo depende del paciente, de la situación. Y si el paciente, digamos, está inconsciente, pues obviamente no me va a responder ninguna de estas
preguntas, todo va a depender y todo en el contexto pues, apropiado. Como tal, el examen neurológico, como decía, es una parte de la historia clínica. O sea, esto no quiere decir que el paciente viene con una clínica sugestiva de ACV y solo voy a hacer examen neurológico. No, señor. Vamos a hacer un examen físico completo, como decía un profesor, a nadie se le niega una auscultadita, no falta que sea algo pulmonar o que, y más en esta época de pandemia, pues estamos valorando mucho lo del COVID y se está viendo en todo tipo de patologías. ¿Listo? Hoy, por ejemplo, vimos un paciente con una adenoma hipoficiaria y aparte de eso tiene vidrio esmerilado en la tomografía de tórax. Entonces, como les digo, hace parte de la historia clínica, no hay que descuidar el resto. ¿Listo? Comenzando ya la primera parte, esto lo dividimos en dos partes, teniendo en cuenta el artículo que escribimos con las personas que les dije hace un momento. La primera parte, entonces, vamos a hablar del estado mental, los pares craneanos, y dependiendo cómo vayamos de tiempo, vemos si tocamos algo de la parte de evaluación motriz. Entonces, el estado mental es muy extenso. Ustedes de pronto habrán visto que es una parte grande de la primera parte del artículo. Y dice, pucha, esto es como un ladrilludo. Lo hicimos así extenso porque muy probablemente en otro libro, ya sea solo de psiquiatría, probablemente, esté mucho más largo. Lo que quisimos hacer en este artículo es hacerlo un poco más dinámico, un poco más resumido para el estudiante de ciencias de la salud. Gústele o no le guste, ¿sí? Muy probablemente al que le gusta no vio tan ladrilludo la cosa, muy probablemente al que le gusta solo le dio clic a los links para ver los videos en YouTube o ver las fotos del artículo. Sea como sea, vamos a tener que tener claros unos aspectos básicos. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a evaluar en un paciente es el nivel de conciencia, porque a partir de ese nivel de conciencia yo comienzo a crear alarmas en mi cabeza, como se me prende un bombillo de algo está pasando, hay algo urgente que resolver, y no de pronto, sí, el paciente está en coma, pero yo voy a sacar reflejos, voy a evaluar los pares. Oiga, recuerde que aquí de pronto estamos ante una patología muy grave, muy severa y tenemos que actuar rápidamente. Y lo primero que debemos hacer no sea sacar los reflejos. Entonces, el nivel de conciencia puede dividirse, según donde ustedes lo lean, en varios términos, que para mí, o a mi parecer, estos cuatro son los más fáciles de entender y más difíciles de confundir. O más difíciles no, sino menos probables para que el estudiante que está empezando en esto se confunda. Que es el estado de alerta, que es toda persona que tiene los ojos abiertos, espontáneamente. ¿Listo? No pues la persona que está muerta. Entonces, toda persona que esté viva con los ojos abiertos está alerta. Toda persona que no esté con los ojos abiertos, pues no está alerta y puede estar en diferentes estados de somnolencia. A eso le vamos a ver. O sea, el estado de conciencia, vamos a partir de un estado de vigilia a irnos poco a poco, escalonadamente, a estados más profundos de somnolencia. Si la persona está con los ojos cerrados, pero yo al estímulo auditivo, ya sea señor, señor, o buenos días, o usted cómo se llama, o abre los ojos, pues la persona está somnolienta. Si los mantiene abiertos y pues sigue la conversación y sigue el examen físico, en algunos libros hablan que eso es somnolencia superficial. Pero si me toca decirle, Pepito, abra los ojos, los abre. ¿Usted cómo se llama? No, Pepito, y vuelve y los cierra y se queda dormido. Entonces estamos hablando de somnolencia pues, profunda. Eso no es tan difundido, pero lo pueden encontrar. Asimismo en el estupor. Entonces el estupor es lo mismo, la persona está con los ojos cerrados, ya no es suficiente el estímulo auditivo, sino que es necesario hacer un estímulo táctil. Entonces, en el hombro, de un lado, del otro, o inclusive un poco más fuerte, pero es un estímulo táctil inicialmente, y si no es posible que abra los ojos al estímulo táctil, es necesario hacer un estímulo doloroso para que abra los ojos. Entonces, si es táctil y abre los ojos, es un estupor superficial. Si es al dolor y abre los ojos, pues estamos hablando de un estupor profundo. Lo mismo en coma. Bueno, no lo mismo, sino el otro estado es el coma. Entonces, yo ya he agotado los otros recursos. Entonces, no lo encontré con los ojos abiertos. No me abrió los ojos al llamado.
no me abrió los ojos al estímulo táctil ni al estímulo doloroso, entonces decimos que la persona está en un estado de coma. Y hace muchos años, en Escocia, se inventaron esta escala en la ciudad de Glasgow, que es la famosa escala de Glasgow. Esta escala está validada para trauma craneoencefálico, sin embargo, ustedes la habrán visto de pronto en otros scores, por ejemplo, en sepsis, ¿sí? O en traumas o politraumatismos, pero en teoría está hecha solo pues, para trauma craneoencefálico. Ella evalúa tres aspectos, que es la respuesta ocular, verbal y motora. Aquí Netter lo esquematiza, digamos, no en desorden, sino en un orden que yo les aconsejo que sea mejor, de arriba para abajo. Ojos, o respuesta palpebral, respuesta verbal y respuesta motora, porque así mismos son los puntajes. En estos momentos decimos que la escala de Glasgow va de 3 a 15, siendo 3 lo más malo y siendo 15 lo mejor. Espero que ustedes todos estén en 15 y no que ya se estén quedando dormidos en la presentación. Entonces, cada ítem tiene mínimo un punto, o sea, lo peor que puede tener una persona en la respuesta ocular es 1, en verbal 1 y en respuesta motora 1. Y lo máximo es 15. Entonces, empezando de arriba para abajo, entonces la respuesta ocular, ya lo dijimos, entonces espontáneamente es 4, si me toca hacer un estímulo auditivo sería 3, si no responde al estímulo auditivo, si no toca táctil, inclusive doloroso son 2, y si a pesar del estímulo doloroso no abre los ojos, pues es un 1, ¿listo? Todo esto hay que tenerlo o cogerlo con pinzas, porque, por ejemplo, usted puede estar en una riña, le pegan unos puños en la cara, él tiene los ojos inflamados, usted le preguntan quién es, y yo no, yo soy Santiago Moreno, yo soy médico, trabajo en tal lado, obedezco órdenes y todo, o sea, en un estado de conciencia perfecto, pero no puede hacer apertura palpebral, pues porque pues, le edema bipalpebral. Entonces, en ese caso sería no evaluable o no testeable si lo están mirando en una tabla en inglés. Y así se debe poner, ¿listo? Lo mismo pasa en la respuesta verbal, entonces tiene máximo 5 puntos, siendo 5 estar orientado, o sea, en una sola palabra, muchachos, orientado. No, no está orientado, entonces lo contrario de estar orientado es estar desorientado. Si la persona se le hace una pregunta y no responde coherentemente, pues está hablando incoherencias. Por ejemplo, ¿usted cómo se llama? Ay, sí, el cielo está negro. Pues sí, me habló, o sea, entendió que hice, que entablé una conversación, que generé una pregunta y él generó una respuesta, pero no la respuesta correcta. O sea, es una respuesta incoherente. 3. Ahora, yo no le hago una pregunta, no me responde, me toca hacer un estímulo doloroso y al estímulo doloroso produce ruidos, gemidos, gruñidos, lenguaje no comprensible. Entonces, es 2. Entonces, y 1 es que a pesar del estímulo doloroso, ni siquiera ruidos me hace. Entonces, ahí de repaso, orientado, desorientado, incoherente, ruidos y nada, ¿vale? Finalmente, la respuesta motora, bueno, perdón, me devuelvo un poquito. Ahí la respuesta verbal también se puede ver afectada en pacientes que, por ejemplo, están intubados. Existen pacientes, y ahorita lo estamos viendo mucho con el COVID, que están con una sedación no, una sedación consciente se llama eso. O sea, el paciente está intubado, no puede emitir lenguaje, pero usted le habla, entiende, obedece órdenes, abre los ojos, mire para acá, mire para allá, levanta los brazos y lo hace. O sea que eso hay que también tenerlo presente y así hay que ponerlo también cuando estemos evaluando el plasma. No es evaluable porque está con una intubación. Y finalmente la respuesta motora es la más importante, porque cuando vemos afectación en la parte motora, es un estado de conciencia mucho más afectado que el que obedece órdenes o abre los ojos espontáneamente o está orientado. Entonces, tiene 6 puntos. El primero, digámoslo con una sola palabra, es que obedece órdenes. Es muy frecuente que el estudiante diga, bueno, ¿qué es 6? Ah, que mueve espontáneamente. Una persona que está con una crisis epiléptica se mueve espontáneamente y les juro que no está con un buen Glasgow en ese momento. Entonces, obedece órdenes. Cuando usted no obedece órdenes, me toca hacerle un estímulo doloroso y hay que hacer el estímulo doloroso tanto central, como lo estamos viendo acá. ¿Ustedes están viendo el mouse? ¿O pongo el puntero? Sí, señor Doc. Sí que, sí se ve o sí pongo Sí, Mejor el puntero, ¿no? sí, mejor. Por favor.
Pero, listo. Entonces, mire, hay que hacer estímulo doloroso a nivel central, bilateralmente, y también hay que hacer estímulo doloroso a nivel periférico en el tercer dedo de la mano, en ambas manos. ¿Por qué se los digo en ambas manos? Porque puede que el paciente, no sé, por X o Y patología, esté hemipléjico, por ejemplo, y justo usted coge la extremidad pléjica. ¿Qué le va a decir usted al profesor cuando le presente el paciente? No, profe, está pléjico. Y se los juro que el profesor dice, levante la mano y ¡prum! Levanta la otra. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Usted no examina al paciente. Entonces, por favor, evalúen tanto central como periférico a los pacientes y en ambos lados. Y anoten, por favor, o anotemos, por favor, la respuesta que encontramos en ambos lados. ¿Por qué se los digo? Porque puede existir que en el brazo izquierdo la persona esté haciendo una flexión anormal y en el derecho esté haciendo una extensión anormal. Eso hay que ponerlo. Y de una vez para Glasgow hay que ser optimistas. ¿Listo? Aquí en Neuro nosotros todos somos optimistas. Por más mal que esté el paciente, hay que verle el lado bueno. Ah, hoy movió un dedito más. Hoy movió más la mano. ¿Sí? Así somos nosotros. Muy probablemente en otros servicios no. Esos pacientes no avanzan, son los vegetales o definitivamente no va a avanzar. Entonces, nosotros somos optimistas y nosotros somos, digamos, vemos el progreso de nuestros pacientes que son progresos lentos en muchas ocasiones, pero siempre vamos a poner en la clasificación de Glasgow el mejor puntaje. Por ejemplo, si existe esa variación de que en un lado hace una respuesta y en el otro hace otra respuesta, el que puntúa en el Glasgow siempre es el mejor ítem. Pero en el examen físico, cuando estemos redactando y presentando, hay que decir, oiga, sí, me flexiona en un lado y me extiende en el otro, pero pues le vamos a calificar el de flexión. Entonces, íbamos en que toca hacer un estímulo doloroso y entonces dependiendo de la respuesta vamos a colocar el puntaje. 5 es que la persona localiza al dolor. ¿Qué quiere decir eso? Que con la extremidad contralateral en teoría debe atravesar la línea media tratando de quitarse el estímulo que le está generando el dolor. Si el paciente no hace eso, sino que trata como de quitarse o le quita a usted la mano, pues el nombre lo dice, lo que está haciendo es retirarse, está retirando al dolor. Eso sería un 4. Y después vienen las posturas que conocemos como posturas anormales. Entonces la primera, que es mejor, y se los digo mejor entre comillas porque ambas son desastrosas, es la postura de flexión anormal o antes conocida como decorticación. Y aquí, como estamos con estudiantes, la mayoría, entonces vamos a hablar que la decorticación, las manos van al corazón, mientras que en la extensión las manos pues van hacia los lados del cuerpo. Entonces, decorticación es, mejor decirle, flexión anormal y la descerebración es, mejor decirle, la extensión anormal. Decorticación puntúa 3, descerebración puntúa 2, y si a pesar de hacerle todos los estímulos dolorosos el paciente no hace nada, pues se le coloca un 1. ¿Listo? Bueno, partiendo de eso, esto es lo mismo, pero en otra tablita, hay una revisión que se está haciendo donde quieren meter el tamaño pupilar. Aquí está lo de aspectos no evaluables o no valorables. Y lo que quieren hacer ahorita es que, al menos para trauma craneoencefálico, quieren meter el tamaño pupilar, donde si una pupila está dilatada, va a disminuir un punto en el Glasgow, o sea, podría usted tener un Glasgow de 2/15. Si las dos están dilatadas, usted podría tener un Glasgow de 1/15. ¿Sí? Entonces, eso todavía está debatiéndose, está en proceso de validación y pues por eso no lo hacemos todavía de rutina. Pero muy probablemente en unos años ustedes ya estarán hablando de eso y pues nosotros estamos. Siguiendo con el estado mental, entonces vamos a hablar de la orientación. Y se los pongo en este orden, que es como uno se desorienta. Entonces uno primero se desorienta en tiempo. Entonces uno lo primero que hace es, oiga, la charla es hoy, o es mañana, o por a las 7, o qué hora es. ¿Sí? Pero lo primero que uno hace es desorientarse en tiempo. La otra cosa que se le pasa es, por ejemplo, cuando uno se la pasa en hospitales, metido en lugares que son muy parecidos, es, estoy en el cuarto piso, en el quinto, estoy en Kennedy o estoy en Centunal, porque se parece a salas de cirugía, usted se desorienta en el espacio. Cosa muy grave es que usted ya no sepa quién es usted,
cómo se llama, eh, quién es su mamá, quién es su papá. Eso no está bien orientado en persona, usted dónde nació, ¿sí? Y esa viene la sigla de TEP, como tromboembolismo pulmonar. Uno se desorienta en TEP, primero en tiempo, después en espacio, después en persona. Después viene el lenguaje, la articulación del lenguaje o las alteraciones en la articulación del lenguaje es lo que conocemos como la disartria o la nartria. Uno también está, cuando está hablando con el paciente haciendo la anamnesis, está evaluando también la fonación, entonces si hay alteraciones en la fonación, disfonía, pero produce sonido o definitivamente no produce nada, entonces es la afonía, o existe la voz nasal, sobre todo las personas que respiran mucho por la boca y sacan pues una voz, o los que tienen rinitis, que siempre sacan pues el aire por la boca. Hay alteraciones del lenguaje que no son de causa anatómica, como lo es el tartamudeo, y también vamos a ver alteraciones para las praxias, como la afasia, la alexia o la grafia. ¿Listo? Afasias hay muchas clasificaciones, me interesa ahorita, digamos que iniciando este proceso de examen neurológico 3, una afasia motora, alias de Broca, y para que no se les olvide, Broca es con B de boca, donde se produce el lenguaje, digamos así, la respuesta motora, Broca con la boca, y la afasia neurosensorial es de Wernicke, pues porque usted no entendió, entonces es de Wernicke. Esa es la fase neurosensorial. Es la que le ayuda a usted, digamos, a procesar ese mensaje. Y usted puede entender el mensaje y muchas veces no lo puede emitir, esa sería una brota. O a veces está hablando incoherencias, bla, 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 pero sí está hablando, o sea, sí se le entiende, son palabras estructurales, pero no tiene nada que ver con lo que yo acabo de preguntar. Eso puede ser una afasia neurosensorial. O existen las afasias mixtas. Alexia y agrafia, pues alteraciones en la lectura y en la producción de escritura. Hasta este momento no hemos tocado al paciente para nada. Digamos, pues para nada no, sino en el estado mental, por ejemplo, si una persona tiene los ojos abiertos, o me tocó hablarle para que abra los ojos, yo ni siquiera he tocado al paciente. Entonces a lo que voy es que el examen neurológico comienza inclusive desde antes que el paciente ingrese al consultorio, cuando es un paciente que está en consulta externa. O muchas veces ustedes ven que el neurocirujano eh, examina al paciente en 10 segundos y muchas veces me pasaba cuando era hospitalario en Bogotá, oiga doctor, es que usted no examina al paciente o lo examinó en 10 segundos. Entonces lo que pasa es que cuando uno está saludando y dice buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es que es su nombre? ¿Cómo es su cédula? Y uno la verifica ahí con el tablero. Ah, ya, ¿usted de dónde es? Uno está evaluando todas estas partes. Entonces, cómo está el lenguaje, cómo está el estado de conciencia lo primero, si está orientado, si hay alguna alteración en la producción del sonido, en la articulación de las palabras, ¿sí? O sea, a lo que voy es que el estado neurológico, mucho, 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 o el examen neurológico, mucho se hace sin tocar al paciente. Lo mismo viene con la memoria, que eso tiene que ver también mucho con la producción del lenguaje. Recuerden que todo esto depende del enfoque del paciente, del estado del paciente, de la situación. Obviamente en un ACV isquémico y que esté en ventana no me voy a poner pues a detallar mucho en dónde nació y a qué se dedica, sino va a ser un poco más enfocado, pero pues la idea es que tratemos de cumplir ojalá la mayor cantidad de estos ítems, pues para hacer una historia clínica completa enfocada en examen neurológico. La memoria, pues que hay que evaluarla en tres aspectos: inmediata, reciente y remota. Y vamos a ver alteraciones o las vamos a notar, o ustedes van a ver en historias clínicas como no alteración, o tiene alteración en la memoria, o tiene una amnesia retrógrada o una amnesia anterógrada. Entonces, por ejemplo, en un evento isquémico o en un trauma, y usted no se acuerda qué estaba haciendo antes, pues eso es amnesia retrógrada. Ahora no, lo que pasa es que yo sí me acuerdo qué estaba haciendo, pero yo me caí y a mí se me borró casi como media hora. Entonces eso es anterógrado. ¿Listo? Cuando estamos haciendo examen mental, sobre todo, es necesario hacer algunas evaluaciones, sobre todo en cálculo, dependiendo obviamente del estado de, digamos, cognitivo pues, de la persona, obviamente, y pues del estado educativo. Estado no, sino nivel educativo de la persona.
Obviamente no es lo mismo que yo le diga a un niño de 4 años que cuánto es 3 por 3, porque posiblemente no. O una persona que trabajó toda la vida en el campo, que no sabe sumar, multiplicar o dividir, pero sí sabe sumar pues, con cosas cotidianas. Por ejemplo, si yo voy con 2.000 de pan y compro 1.700, ¿cuánto me dan de vuelta? ¿Sí? Esas cosas hay que hacerlas de momento no tan, voy a evaluar el cálculo haciendo esto, sino así, cositas como cotidianas, que la gente ni siquiera sienta que la están examinando, sino que están haciendo una conversación. Y eso poco a poco se va adquiriendo. Y pues por si acaso existe unas estrategias, esta es una de las más conocidas, que es el Mini Mental, donde es un examen que no ocupa menos más de 10 minutos, evaluar lo que hemos hablado de orientación, de lenguaje, cálculo, la fijación, entonces dan palabras, ahorita se las pregunto, usted comienza a preguntar otras cosas, y oye, ¿cuáles palabras eran? Le dice que diga números al revés, evalúa la memoria a corto plazo, y también la parte de la gráfica. Estos exámenes obviamente no es que se le hagan a todo el mundo, sino dependiendo del motivo de consulta y la enfermedad de cada paciente. Otro que está también, que es mucho mejor, que es el MOCA, no lo puse en la presentación, sí está en el artículo, es la escala de Montreal, que está sobre todo validada para enfermedades neurodegenerativas. Entonces, si hay un examen para hacer, es mejor hacer el MOCA en estos tipos de pacientes. ¿Listo? El MOCA se ha tratado de pasar o validar o relacionar con figuras más hacia nuestro continente, porque ustedes lo vieron en el artículo, está por ejemplo un rinoceronte y un camello, y posiblemente exista gente que no, yo le muestro esa figura y no sepa que es un rinoceronte. Existe, ¿listo? Puede que a nosotros nos parezca muy lógico, pero existen personas que pues, no sepan que sea eso. Entonces lo que están tratando es poner, no sé, pronto más bien un perro, un gato, algo más cotidiano. Otros aspectos del estado mental, entonces el estado de agitación, cómo está la persona, cuando Netter a mí me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho porque él es exquisito en sus dibujos. Entonces, una persona que apriete los dientes, que cierre los puños, es una persona que está con signos de inminencia de agresión. Entonces, el primer consejo es que ante un paciente con signos de inminencia de agresión, ustedes se alejen o pidan ayuda, o algunos consultores tienen doble salida, o hay botones de alarma, porque este paciente hay que calmarlo o hay que inmovilizarlo porque está con inminencia de pegarme a mí o pegarle a otra persona. Y pues, no, por favor, no tengan cosas en la mano que le boten o que los usen como armas. O al contrario, la persona que está triste, que está apática, que no quiere colaborar en el examen físico, que no quiere responder las preguntas, que muchas veces es desmotivante para el estudiante porque uno va y no quiere responder nada, no puede evaluar, medio saqué reflejos y eso porque saqué la mano de las cobijas. Entonces, no es que el paciente no quiera colaborar, ¿sabe? Porque soy estudiante, no, eso hace parte del examen neurológico. El paciente está apático, está abúlico, no quiere hacer nada. Eso hace parte de lo que estamos examinando. Esto es muy frecuente, sobre todo en personas de la tercera edad, que es el delirium, no el delirio, sino el delirium, que existen fases hiperactivas o hipoactivas, entonces, como el delirium hiper o hipoactivo. Muchas de esas en ancianos con desequilibrios hidroelectrolíticos, procesos infecciosos activos, deshidratación, eh, hematomas intracraneales, ACV, ¿sí? Pero muy frecuente es que sean razones médicas, o sea, de manejo de médico general, para que estemos muy atentos. No es, ese viejito es cansón, que se la pasa diciendo groserías y todo, es un viejito loco. Pero es que la familia dice que no era así, que es muy amable, que viene así como hace una semana. Hombre, póngale cuidado, hágale exámenes, examínelo bien, algo debe estar pasando pues, para que esté en esa condición. Esa es la parte del examen mental. Yo sé que es algo mucho más resumido a todo lo que se habrán podido leer del artículo o de cualquier otro sitio, pero eso es en lo que, a mi parecer, debemos hacer énfasis. Obviamente,
si estuviéramos hablando con un psiquiatra, pues dirá, esto es muy superfluo y le falta mucho más, pero es que estamos hablando de un examen neurológico general. Dentro del examen neurológico vamos a examinar lo que es el cráneo y la cara con las cosas básicas de semiología, la inspección, la palpación, en personas menores de 5 años, pues vamos a hacer medición del perímetro cefálico, como lo dice pues, las guías de IEP. Hay que ver cómo están las fases del paciente, entonces si hay algún tipo de parálisis facial o debilidades musculares, tics. Entonces vamos a ver las parálisis faciales con su famoso signo de B, cuando se le pide a la persona que cierre los ojos, el, el globo ocular pues se va hacia arriba y no se cierra totalmente los párpados, ese es el signo de B positivo. Vemos que hay una desviación de la comisura labial cuando le decimos sonría. Entonces, es de las cositas básicas que ya las vamos a ver ahorita en pares craneales. Y pues hay que palpar. No les estoy diciendo que a todo el mundo hay que palparle la cabeza. Todo depende del contexto, motivo, consulta y pues de la anamnesis. Eh, esto es muy importante hacerlo, sobre todo en cefalea. Y si se acuerdan, la cefalea es el principal motivo de consulta del médico general. ¿Listo? Entonces, hay cefaleas con puntos gatillo tensionales que muy probablemente con la palpación usted descubre el punto gatillo y posiblemente esa sea la explicación de la cefalea con signos de alarma que muchos de nosotros hemos visto en las historias clínicas. Asimismo, la columna vertebral en la parte cervical hay que inspeccionarla, hay que palparla y hay que verificar la movilidad con diferentes movimientos rotacionales de flexión-extensión y ver, pues obviamente, que no vaya a haber rigidez nucal, que es muy, muy importante para nosotros en el área de neurología y de neurocirugía. Todo esto pensando de pronto en una neuroinfección. Lo veremos más en la segunda parte en 8 días. Aquí hago un descansito porque sé que estamos en una hora donde uno está cansado, ya llevamos media horita, donde uno viene de trabajar o de rotación, entonces posiblemente ya tenga una carga grande. Y esto es para mostrarles, esto es cuando era yo interno, es en el Congreso Nacional de Neurocirugía, yo siendo interno estaba presentando como ponente un artículo que sirvió como trabajo de grado del doctor Diego Muñoz, que ya está aquí, ya es neurocirujano, ya es cirujano en columna. Eh, entonces, y este es el doctor Zorro, un profe pues muy querido por todos nosotros en la Escuela de la Nacional, en el Hospital de Tunal. A lo que voy con esta foto no es, ay, sí, este man ha dicho, no, es mostrarles que se le tienen que pegar muchachos a los residentes, pegarse a los profes. No, espere, es que yo no sé de cirugía, no importa, péguese, así sea ir a mirar cómo es que abren un cráneo, cómo es que hacen una columna, cómo es que un neurólogo va y examina movimientos anormales, váyanse a las juntas que hagan los diferentes servicios. Muy, muy probablemente la mayoría de profesores les den un sí, si usted le dice, profe, ¿puedo acompañarlo en una junta o puedo acompañarlo en una revista? Muy probablemente sí. Obviamente habrán profes que pues, son un poco más reservados, que no les gusta el asunto, pero a lo que voy es que les aconsejo mucho que se peguen a los residentes y se peguen a los profes, porque ellos no solo les van a ayudar a ustedes a abrir ese campo en la neurología, en la neurocirugía, neuropediatría, psiquiatría, que sea lo que a ustedes les guste, sino que pues ustedes de cierta forma también se pueden pegar, ayudarles en los trabajos que ellos tengan pensados y que muchas veces los residentes no tienen el tiempo suficiente y uno como estudiante sí, le toca hacer el trabajo pesado, pero se ven los resultados y finalmente aparecen sus nombres en los artículos que les sirven a ustedes también como hoja de vida. O sea, piénselo que por ningún lado es algo perjudicial, por ningún lado va a perder, por todo lado usted va a ganar. Bueno, vamos a ver pares craneanos. Entonces los pares craneanos, pues su nombre lo dice, son de a dos, son 12. Vamos a verlo uno por uno. Cada uno de ellos tiene una función como más principal, en algunos es única, algunos son mixtos. Entonces vamos a irlos viendo poco a poco y su evaluación pues más sencilla. El primer par craneano es el olfatorio y causa a veces confusión cuando uno le pregunta a los estudiantes
¿Cuál es el primer par craneano y cuál es el segundo? Dijimos, no, el óptico, el olfatorio. Entonces, para que no se nos olvide, ¿cuántas narices tenemos? Una. Ese es el olfatorio, el primero. ¿Cuántos ojos tenemos? Dos. Ese es el segundo, el óptico. ¿Listo? Entonces, este artículo se hizo en el 2017, se publicó en el 2018. Y aquí, pues obviamente estábamos chiquitos, yo estaba estudiante de noveno, décimo, por ahí. Entonces, obviamente el artículo ya uno se da dando cuenta de lo de en retrospectiva y ve, pues primero es que ya no estamos así de flacos, ni de jóvenes. Y segundo es que a veces, por ejemplo, montamos esta foto, tiene un error. Entonces, lo primero cuando tenemos que hacer examen neurológico del primer par craneano, porque no siempre se hace, es que la persona se suene antes. ¿Listo? Entonces, por favor, suénese. Ahorita en época de pandemia, pues obviamente nadie está haciendo esto. Pero sí es muy importante cuando alguien queda anósmico, casi que COVID positivo. Pero entonces la gente se tiene que sonar y verificar la permeabilidad de ambas fosas nasales. Y aquí voy al error que está en este artículo. Hay que tapar una fosa nasal para evaluar la contralateral y viceversa. ¿Listo? Entonces aquí pues está la cuñita de que eso hay que corregirlo al hacer el examen neurológico, al hacer el examen de este par craneal. Por favor, no utilicen alcohol. El alcohol, primero, irrita la mucosa nasal. Y segundo, el alcohol no es que produzca, pues sí, tiene un olor característico, pero no lo que produce es más que todo es un ardor, porque él va a estimular es el trigémino, no el primer par craneano principalmente. Entonces, no alcohol, utilicen más bien otras cosas como esencias de vainilla, de chocolate, algún perfume, sí, no sé, cosas así como muy conocidas, café, que es lo que más se usa ahí en consultorio, y pues que no se demuestre a la persona que usted le va a mostrar, que diga esencia de vainilla en el empaque, se lo digo porque uno lo ve, entonces que la persona no lo lea, ojalá en un tarro oscuro, y pues que cierre los ojos, pues para que tampoco vea la textura, porque uno si ve café sabe que es café, o canela, ¿verdad? El segundo par craneano, como les decía, dos ojos, es el óptico. Entonces hay varias cosas en el segundo par craneano que vamos a evaluar. Entonces, una de ellas es la campimetría. La campimetría la vemos en muchos libros, así como la están evaluando aquí, que se llama campimetría por confrontación, donde el examinador, el examinador es y el paciente se tapan los ojos contralaterales con las manos contralaterales. Y el examinador con una puntica, puede ser de un esfero, que sea o sea, la punta debe ser negrita y el resto de esfero debe ser de otro color, y se le dice al paciente que mire fijamente al examinador y usted se va alejando, o sea, usted comienza desde el centro y se va alejando hasta que el paciente diga, deje de verlo. Eso se los digo que son muchas instrucciones para una persona. Y muchas personas no es fácil que entiendan todas esas instrucciones. Entonces, lo que nosotros quisimos mostrar en este artículo es otra alternativa que es también muy sencilla de consultorio, que la podemos hacer muy rápidamente. Entonces, a la misma altura, el examinador y el paciente se miran fijamente, siempre está mirándose a los ojos y el examinador sube sus manos o las baja y se le pide al paciente que toque sin dejar de mirar a los ojos del doctor, que toque la mano o las manos que se estén moviendo. Entonces uno mira arriba, yo lo estoy haciendo aquí chiquitico, pues por aquí con la cámara. Entonces uno mira arriba, mueve las manos, abajo, mueve las manos y que toque pues la mano que se está moviendo, las dos. Eh, Obviamente hay que mirar bien los campos nasales, pero sobre todo los campos temporales, que nos sirven mucho pues para patología celular. Eh, Aparte de la campimetría, entonces hay que evaluar la agudeza visual y para eso están los optotipos. El más conocido es este, que es el de Snellen. Los optotipos son esas tablitas con letras o figuras y colores que están en los consultorios. Pues realmente con una persona que sepa leer, pues se le puede hacer con las letras. Se debe ubicar la persona a 6 metros de distancia, pero también existen optotipos pues para visión de cerca. Me gustaría saber si alguno sabe el nombre de esa tablita.
Doctor, puede ser una cartilla de visión próxima o una cartilla de Rosenbaum en visión cercana, un optotipo. Pero incluso optotipos para visión lejana, hay optotipos en LogMAR o ETDRS, que son los que se utilizan para la toma de agudeza visual en pacientes, por ejemplo, diabéticos. Exactamente. Y para los niños también, entonces se utilizan figuritas con baloncitos, con casitas, con cosas pues mucho más cotidianas. Sí, doctor, por ejemplo, para los niños se puede utilizar un test que se llama test de New York o FaceDot, dependiendo de la edad donde se ve como más la resolución o la fijación, depende pues si reconoce figuras o en ese caso pues uno analiza en cuanto a franjas y calcula esa huesa visual. Exactamente. Bueno, cositas básicas de los prototipos, sobre todo Snell, que es el más conocido. Entonces a uno que le dice, no, yo veo 20-20, o si la persona solo ve la E y no ve las otras, entonces dice, no, usted está en 20-200. ¿Y qué significa eso? A ver, de pronto alguien que nos quiera colaborar, ¿qué significaría que una persona tiene agudeza visual del ojo derecho sin corrección de 20-200? Es una pobre agudeza visual. Uno calcula que de hecho la referencia 20-20 significa 20 pies, que ese ojo, como la capacidad resolutiva, a 20 se espera que a 20 pies logre ver, digamos como el numerador respecto al denominador, hace esa referencia de que ese ojo pueda verlo, que hace la similitud a los 6 metros. O sea, 20-20 significa 6 metros, que ese ojo está viendo a esa distancia, que es como lo estándar, y pues 20-200 significa que ese ojo tiene una capacidad muy pobre, porque los segundos de arco que está midiendo esa letra son muy amplios, o sea, carece como de esa capacidad para distinguirlo a esa distancia. Entonces, lo dijiste muy bien, pero ahorita me dijiste una palabra que no. Entonces, lo primero es que los números están en pies, ¿listo? Y lo dices muy bien. La persona a 20, si tiene 20-20, quiere decir que a 20 pies ve lo que un ojo normal debe ver a 20 pies. 20-200 es que la persona a 20 pies ve o es capaz de ver lo que un ojo normal debería ver a 200 pies. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero, porque siempre está la confusión de que si eso es centímetros, que si eso es metros o que lo que sea. Obviamente la huesa visual toca hacerla con y sin corrección y un ojito después del otro. ¿Listo? Como ya todos lo hemos hecho en un momento. Algo que muchas veces se nos olvida, y más en esta época de pandemia, muchos hemos dejado de hacer, es el fondo de ojo. Entonces, en el fondo de ojo, se los, se los dejo como muy enfático y ojalá cuando ya volvamos a la presidencialidad y esta vaina, por fin el presidente se dedique a comprar las vacunas y nos vacunemos y bueno, en fin. Eh, Toca volver a hacer fondos de ojo a todo paciente que llega con alguna patología neurológica. ¿Listo? Inclusive, paciente que ya con dolor lumbar, hágale el fondo de ojo. ¿Por qué? Para que nos acostumbremos a ver fondos de ojos normales. ¿Sí? Porque llega el momento en que usted ve fondo, normal, que ¡prum! Oiga, aquí hay algo raro. Aquí esta papila está diferente, no veo los bordes bien finos, veo hemorragias, veo exudados, veo cruces, que es lo más famoso, o más frecuente, perdón. Entonces, el fondo de ojo hay que hacerlo. El fondo de ojo no nos cuesta gran cosa. Yo sé que algunos diremos, uy, un equipo de órganos 600.000 pesos es harto. Sí, claro, es harto. Pero créame que es mucho más una tomografía, mucho más una resonancia y muy probablemente si usted está en pueblo perdido en un rural o de interno y no tenga más herramientas, ese aparatico que usted lleva ahí en su bolsillo o en su canguro es una herramienta fundamental. Se los digo porque el fondo de ojo nos permite hacer una evaluación directa del sistema nervioso central. En la única parte donde se puede hacer eso es ahí, en el fondo de ojo, en la retina. En ninguna otra parte vamos a ver el sistema nervioso central directamente. En el fondo de ojo, por favor, que todo sea lado contralateral al paciente, o si no vamos a tener experiencias un poco molestas, de pronto nos demanden por acoso. Entonces, para no cometer ese error. Entonces,
el examinador examinado con ojo izquierdo, mano izquierda y ojo izquierdo del paciente, y viceversa. ¿Qué hay que ver? Entonces hay que ver todas las partes de la retina que se puedan lograr con o sin dilatación. ¿Listo? Entonces hay que ver el disco óptico, que es por donde sale el nervio óptico a través, pues, o cómo se forma el nervio óptico y por donde sale, cómo se forma. Vamos a ver las ramas de la arteria central de la retina, las superiores y las inferiores, una nasal, otra temporal, lo mismo a nivel inferior. Hay que ver la mácula y el punto más negrito que es la fovea, que es el punto HD de la retina, y hay que ver si hay algún tipo de alteración a nivel periférico. ¿Listo? Cómo está la relación de las arterias y de las venas, y como les decía, hay cruces arteriovenosos, si hay exudados, y es hemorragias o un papiledema. Papiledema dice que no se ven muy bien los bordes, sobre todo el borde nasal, con respecto pues al resto de la circunferencia. A ver, alguna persona que no sea las que ya han hablado, que me diga qué ojito es este. Es el ojo izquierdo. Bueno, espero que haya respondido alguien que no lo dado. Es izquierdo muy bien, porque siempre la papila óptica es nasal comparado a la fovea. ¿Listo? El segundo par craneano también hay que evaluarlo conjuntamente con el tercero, gracias a los reflejos pupilares. Entonces, el reflejo pupilar, entonces usted ya va necesitando más útiles escolares. Ya vimos que necesitamos una cinta métrica para evaluar el perímetro cefálico en los niños. Ya vimos que eso no cuesta más de 1.000 pesos. Necesitamos el oftalmoscopio, que bueno, el aparato es un poquito caro, pero vale la pena. Y con el mismo oftalmoscopio o con la linterna de reflejos, o inclusive, pues si de verdad no hay nada más, pues con la linterna celular, pues vamos a hacer reflejo pupilar. ¿Por qué no es ideal una linterna celular? Porque se necesita que sea luz blanca y no todos los celulares que la tienen. Se hace entonces el estímulo luminoso, ojalá en un lugar oscuro, o si no, usted tapa un poquito el ojito para que dé un poco de sombra. Y si usted está evaluando el ojo que está iluminando, está haciendo el reflejo directo. Pero si usted está evaluando el ojo contralateral al iluminado, se llama el reflejo consensual. Entonces, ¿cuál es la idea? Que los dos ojos o las dos pupilas se contraigan al mismo tiempo y simétricamente, o con la misma velocidad, y si están simétricas antes y después de la estimulación luminosa, que se contraigan. Hay pupilas que al estímulo luminoso se dilatan. ¿Alguien sabe cómo se llama ese tipo de pupila? Ojalá que no sea de los que ya han hablado. Creo que hay hartas personas, muchas. ¿Cómo era la pregunta? Se ilumina y en vez de contraerse, o sea, hacer miosis, en la pupila hace midriasis. Doctor, ¿no es el síndrome de Horner? No, Entonces es Turner. No estoy segura. Turner, no. Bueno, tarea. ¿Cuáles son los Jim tipos de Robertson. pupila? ¿Y la de Agile ¿Cómo, Robertson? cómo, cómo? Y Exacto. la de Jim Robertson. Entonces, Pero de la de todas maneras, Arthur Robinson no complementa también con el reflejo de acomodación. exactamente. Pero entonces, esa, digamos, hace parte pues ya de las tareitas que siempre me gusta dejar, que son los tipos de pupila. Entonces, la de Hutchinson, la de Ardley Robertson, la tónica de Addy, ¿listo? Para que, pues, que ya de pronto una revisión aparte. Y pues para los chicos de Neurovitruvio, pues ya saben que existen sesiones de tareas. Bueno, eso es como reflejo directo y consensual. Y el otro es el que estamos viendo en la parte de abajo, que es el reflejo de acomodación, donde le pedimos al paciente que siga el esfero o la punta del dedo, y pues vamos a hacer pues que vaya hacia la línea media. Lo que se debe buscar, pues sí, obviamente es que los dos ojos converjan, pero también las pupilas hacen miosis. ¿Listo?
Eso es lo normal. Eh, Después viene la evaluación de los pares craneanos oculomotores. Entonces volvemos otra vez al tercer par craneano, ya nos metemos con el cuarto y vamos con el sexto. Entonces el tercero se llama motor ocular común, el cuarto el patético troclear y el sexto es el motor ocular externo o abducens, porque abduce la mirada, o sea, la lleva hacia o la aleja de la línea media. Eso es abducir. ¿Listo? Entonces, como decirle a un paciente, por favor siga el esfero sin mover la cabeza, a veces se confunde, se los digo porque pasa todo el tiempo. Por favor mire aquí, pero no mueva la cabeza y mueve la cabeza. Entonces, por eso es que en la gráfica quise que, bueno, en la foto quise que quedara, que yo mismo fijo la cabeza y le digo, por favor, mire aquí, mire allá, mire arriba y mire abajo. Muchas veces yo lo hago de una vez con la linterna puesta. Entonces, mire que la linterna me sirvió para fondo de ojo. La linterna me sirve para los reflejos pupilares. Y la linterna de una vez yo le digo, le cojo la cabeza y digo, mire aquí la luz, mire arriba la luz, mire abajo, y hago una H. Y así estoy mirando todos los movimientos de los ojos. Entonces aquí les voy a hacer ay, una cosita muy sencilla. Entonces tenemos acá. Entonces tenemos un ojo, tenemos el otro ojo, tenemos la nariz y vamos a poner el rojito. Entonces tenemos los músculos recto superior, recto lateral, recto inferior, recto medial y tenemos el recto superior siempre es nasal y superior y recto inferior siempre es lateral e inferior. Esos son los músculos. Ahora, ¿a dónde llevan los ojos cada uno de los músculos? Entonces, el recto externo pues hacia afuera, o sea, abduce el ojo. El recto superior hacia arriba, el recto inferior hacia abajo, el recto medial hacia medial, o sea, esos son de lógica, pero los que siempre causan como duda y a veces en los exámenes son los oblicuos. Entonces, el oblicuo superior también se conoce como oblicuo mayor. Entonces, piensen en la nariz como una pirámide donde la base mayor pues es acá. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo miro hacia abajo y hacia adentro, estoy evaluando el oblicuo mayor, porque estoy viendo la parte mayor de la pirámide. Por eso es que cuando hay parálisis del cuarto par craneano, el paciente se queja de que no puede contar billetes o que se cae bajando las escaleras. ¿Listo? Mientras que el oblicuo inferior también se conoce como el oblicuo superior y ayuda a llevar los ojos hacia arriba y hacia adentro. Bueno. Obviamente hay que echar ojo no solo a un ojo, sino a los dos, porque a veces uno se concentra en sí, muy bien, y se quedó en la mitad. Entonces hay que mirar bien que los dos hagan el movimiento. Vamos con el quinto par craneano, que es el trigémino. Su nombre es porque tiene tres ramas. La primera que es la oftálmica, la segunda la maxilar y la tercera la mandibular. Es principalmente sensitivo, pero también tiene función motora. Entonces, sensitivo fácilmente se le pide que cierre los ojos del paciente, se hace estímulo bilateral en regiones donde yo sé que es cada rama. Por ejemplo, en la frente, yo sé que es B1, pero aquí entre la frente, la ceja y la parte pues, del pómulo, hombre, esos son límites muy finos que se pueden entrelazar. Hombre, no se meta a evaluarlos ahí. Evalúe la frente para B1, evalúe el párpado inferior para B2 y el mentón para B3 y no va a tener pierde. Como les decía, él también tiene función motora solamente por la rama mandibular, o sea, por B3, y se encarga de la inervación motora de los músculos de la masticación. Entonces, ahí es cuando se le pide al paciente que abra la boca, que cierre la boca, que la mueva hacia los lados, que la protruya hacia los lados, llama dirección, que la protruya hacia adelante o que haga retrusión, que es hacia atrás. Entonces, o que muerda. Y ahí estamos evaluando qué músculo, alguno que nos pueda colaborar. En esta imagen, ¿qué músculo estamos evaluando?
¿El macetero? Muy bien, dígalo con confianza, macetero. Y si yo estuviera con las manitos aquí, ¿cuál músculo estamos aquí hablando? Tóqueselo y muerda. ¿Cuál músculo están hablando ahí? Temporal. Muy bien, el temporal. Y se llama temporal porque, pónganle cuidado a nuestros papás, donde primero salen las canas es acá. ¿Y listo? Por eso recibe su nombre. Otra parte del quinto par craneano es reevaluar el reflejo corneal. Todo reflejo tiene una vía aferente, un centro integrador y una vía eferente. La vía aferente del reflejo corneal es el quinto par craneano. Entonces, cuando es posible, se le pide a la persona que mire hacia el lado contralateral y con una torundita, un pedacito de algodón, se le estimula la córnea y la respuesta se da por el séptimo par craneano, que lo que hace es el cierre palpebral. Ese es el reflejo corneal y esa es la parte normal. Cuando uno evalúa los pares craneanos, realmente está evaluando es... Cuando uno está hablando de los pares craneanos, lo que está evaluando realmente es el tallo. Y para el tallo, o para saber qué estoy hablando en el tallo, entonces existe la mnemotecnia de 22, 44. Perdón los números, pero primero tengo una letra horrible y segundo estoy sin mouse. Entonces, los primeros dos pares craneanos, que son el primero y el segundo, bueno, lo voy a hacer sin la rayita arriba. El primero y el segundo par craneano no tienen representación en el tallo cerebral. ¿Listo? Los siguientes dos, que son el tercero y el cuarto, tienen la representación o tienen su origen real en el mesencéfalo. ¿Listo? Los siguientes cuatro, ya pues ustedes dos, 5, 6, 7 y 8, tienen la representación en el puente. Y los últimos, que se conocen como pares bajos, que son todos los que tienen X, o sea, el noveno, el décimo primero y el décimo segundo, tienen representación o su núcleo real es en el bulbo raquídeo o médula ósea. ¿Listo? Entonces, cuando yo estoy evaluando, por ejemplo, el quinto, el reflejo corneal, que dijimos, la vía aferente es el quinto y la vía aferente es el séptimo, ambos pares están acá, en el puente. O sea que yo cuando estoy hablando del reflejo corneal, estoy hablando el puente. Cuando yo estoy mirando o evaluando la mirada vertical, mira hacia arriba y mira hacia abajo, solo estoy hablando del tercer par craneano, o sea que estoy hablando del mesencéfalo. Cuando estoy mirando la mirada horizontal, estoy mirando el tercero, pero también estoy mirando aquí el sexto, o sea que estoy mirando tanto mesencéfalo como puente, pero principalmente el puente. Y cuando estoy mirando los pares inferiores, los pares bajos, entonces estoy hablando del bulbo. ¿Listo? Para eso nos sirve todo esto que estamos haciendo. No es, sí, yo hago maniobras y maniobras. No, es qué significa cada maniobra y dónde yo puedo ubicar la lesión, si hay lesión. El séptimo par craneano es el facial. Es un nervio mixto. Es tanto sensitivo, sensorial, motor y parasimpático. Entonces hay otra pregunta. ¿Cuáles son los pares craneanos con función parasimpática? Me faltó uno ahorita que me lo salté. El tercero, el quinto, el séptimo, el dos. No, señora. Quinto no. Tercero. Sí, tercero sí. ¿Qué más? Yo vine a... Tercero, séptimo y décimo. Le faltó uno. Ginette Jimena Pondero. Es séptimo, tercero, décimo y noveno. Exactamente, pero digámoslo en orden, ¿listo? Entonces, Perdón. tercero, séptimo, noveno y décimo. ¿Listo? Esos son los tres, los cuatro pares craneanos con función parasimpática. Es una pregunta clásica de parcial, de examen, de residencia, de donde sea, porque siempre se pregunta pues, cuáles son los parasimpáticos. Dentro de lo parasimpático, pues ya lo dijimos, pero me faltó como aclararlo, está el reflejo pupilar, que es el tercero, gracias al núcleo de Edinger-Westphal. ¿Listo? Aquí con el séptimo, entonces es, digamos, séptimo, se nos viene a la cabeza, movimientos de la cara, es músculos pellejeros, o sea, todos vienen del platisma, los músculos de la expresión facial, poner a hacer al paciente muecas, que cierre los ojos y no se los deje abrir, que muestre los dientes como si estuviera sonriendo, que levante las cejas o que se ponga bravo, ¿sí?
no le digan por favor frunza las cejas a alguien porque nadie sabe qué es eso. ¿Sí? Dígale, póngase bravo, póngase sorprendido, muéstreme los dientes como si estuviera sonriendo. Y hay mucha gente que dice, yo ni tengo dientes, doctor, y hasta usted rompe el hielo. ¿Sí? Miren que el examen neurológico, como se los dije, mucho es hablando, y si usted hace como si fuera una encuestadora, ¿cómo se levantó hoy? ¿Comió huevo? ¿Comió pan? ¿Comió leche? Hombre, eso se vuelve una mamera. A mí si usted lo hace conversadito, hablandito, lo está haciendo el examen neurológico, pero pues lo está haciendo un poco más ameno. La parte sensorial, entonces el séptimo par craneano se encarga de los 2 tercios anteriores de la lengua. Entonces ahí alguien que levante la mano y diga qué sabor está en la punta de la lengua. A ver, yo miro aquí, ¿quién levanta la mano? Jimena, creo que ni siquiera la ha bajado desde hace mucho. Alguien que levante la mano. Ahí en el... Karen, Vanessa Madrigal. Dulce. Dulce, ¿qué dicen los demás? Alison. Dulce y salado. Salado, la punta es salado, pero la punta hacia los lados es el dulce. Adivinen qué comemos malas personas, lo dulce y lo salado. Ahí está, hipertensos y diabetes. Es que es de gusto, es lo primero que saboreamos. Pero, entonces, para tener en cuenta, es que, oiga la instrucción. Paciente, Doc, por favor. disculpa una pregunta. Sí. Qué pena interrumpirte, es que tenía entendido que el dulce era en la punta y lo salado en la punta hacia los lados. Entonces no sé si estoy confundida. Creo que yo estoy bien, pero vamos a hacer un favor. Ustedes van a buscar ahí entre posible una imagencita y si algo ya aclaramos, ¿vale? Llevamos una hora. Vamos a acabar eso ya casi. Bueno, allá. Entonces, cuando queremos evaluar el séptimo par craneano en la parte sensorial, oiga la instrucción. Paciente, por favor, abra la boca, saque la lengua y cierre la boca. Sí, efectivamente, va a quedar así. Ojo, que cierre los ojos, se le ponen unas goticas de sal o de azúcar y se le dice al paciente si ya sabe qué es y si lo sabe, ahí sí puede meter la lengua y que nos diga qué es. Porque si yo abro la boca, saco la lengua, obviamente con los ojos cerrados, pongo los granitos de sal y mete la lengua, la saliva hace que se mezcle en toda la lengua y yo ya no estoy hablando solamente del séptimo, sino estoy metiendo ahí el noveno y el décimo que está en la parte posterior de la lengua. Entonces es eso. Bueno. Del octavo par craneano existen pruebas, digamos, como hay varias, sí, pero digamos las más conocidas, una prueba de Riné y de Weber, que para ellas se necesita un diapasón, pues otro útil escolar que necesitamos pues adquirir. El diapasón idealmente es de 1250 Hz, se pone a vibrar y se coloca sobre prominencias óseas. Entonces, dependiendo de donde se coloque, pues estoy haciendo una prueba o la otra. La prueba de Riné lo que está hablando o está comparando es la vía aérea y la vía conductiva del mismo lado. ¿Listo? Entonces, lo que hay que tener también a la mano es un cronómetro. Y la idea es que el paciente me informe cuando deje de sentirlo y sin ponerlo otra vez a vibrar, que lo paso a la vía aérea y que me avise cuando deje de sentirlo. Y los tiempos se comparan con un lado con el del otro. En Weber se pone a vibrar el diapasón y se coloca sobre el vértex. El vértex es el punto más alto del cráneo, que es diferente a la glabela, que es diferente a no lambda, sino, bueno, ahorita no. Entonces se coloca en el vértex, que es el punto más alto, y se va a ver si existe alguna lateralización del sonido. Aquí estoy viendo es vía conductiva. Y para pregunta clásica de examen, Weber siempre lateraliza al lado enfermo, una parte conductiva. Dependiendo que sale en una prueba u otra, que eso no lo vamos a ver ahorita, uno está hablando de hipoacusia sensitiva o de conducción. El octavo par craneano, que es el vestíbulo coclear, entonces pues va a hablar la parte coclear, que es la de la audición. Y en el consultorio se puede hacer fácilmente la prueba del susurro.
Entonces, ¿qué es lo importante de la prueba del susurro? Que usted a la orejita contralateral con el trago le haga algún estímulo o le esté con un empaque de una envoltura, haciendo, digamos, que se distraiga la persona en esa orejita y en la otra usted susurra, no sé, las vocales eh, o las primeras letras. Oiga, si tenían razón, dulce es en la punta y lo salado en la punta hacia los lados. Tienen toda la razón. Entonces, distraigo un oído, bueno, una orejita y la otra, pues estoy susurrando las vocales o hola, buenos días y le pedimos a la persona que nos diga qué fue lo que le dijimos. Y esto le ideas comparar. Eso es de consultorio. Obviamente, si queremos hacer algo objetivo, pues vamos a tener que hacer audiometrías tonales, que pues las hace el servicio de fonoaudiología. Y el nistagmus, cuando lo vemos, es el movimiento, ya sea horizontal, vertical o rotacional, de los ojos. ¿Listo? Normalmente uno dice, no, si es un nistagmus horizontal, eso es periférico y si es vertical es central. Digamos que para nosotros en este momento, vale, ¿listo? Dejémoslo como que sí, podemos seguir esa regla. Pero realmente se ven muchas variaciones y sobre todo son los rotacionales los más indican que es más de patología central. Existe también la prueba de Romberg, perdón, de Barani para evaluar equilibrio, con la prueba de, se me fue la palabra, o sea, de levantar una sola pierna y mantenerse en la otra que queda pues, en el piso. La idea es que la persona lo pueda hacer, inclusive después le pide que cierre los ojos y que no pierda el equilibrio. El noveno par craneano es el glosofaringeo. Ese es un par craneano, ya ustedes lo dijeron, tiene función parasimpática, tiene función motora, tiene función sensorial y también tiene función sensitiva. Y luego lo vamos al mismo tiempo con el décimo, que es el vago, que el vago no tiene nada, como se conoce como neurogástrico. Se dice vago es porque va errante por el miembro corporal. Y se hace principalmente cuando el paciente está hablando. Tenemos algún tipo de disfonía, recordar que el décimo par craneano se encarga de la mayoría de innervación de músculos de la faringe y de la laringe, si no es que todos. Y el noveno par craneano entonces se evalúa en conjunto con el décimo con el reflejo nauseoso. Se le hace un estímulo en la parte posterior de la lengua y lo que tiene que haber es una arcada, una contracción de los músculos constrictor superior de la faringe y de los palatoglosos y palatofaringeos con elevación de la úvula. Asimismo, la úvula, cuando le decimos al paciente que pronuncie la vocal A, entonces la idea es que ella ascienda simétricamente. Cuando asciende hacia uno u otro lado, entonces estamos viendo que el lado al que se va la lengua, pues es el lado fuerte, lengua no, sino úvula, perdón, es el lado fuerte, por lo tanto, hay una parálisis del lado contralateral, o puede haber una parálisis. Bueno, el décimo primero, entonces esto tiene que ser un compromiso, vamos a dejar de decir 11avo y 12avo, porque no estamos dividiendo el par craneano, sino estamos poniendo el número, que es el décimo primero, es el accesorio o espinal, y él es netamente motor y se va a encargar de la inervación de los músculos trapecios, por eso mirando tenemos que ir los hombros, y el esternocleidomastoideo, donde pedimos al paciente que mire hacia un lado y le hacemos contrafuerza y estoy volando es el contralateral, ¿no? Entonces, trapecios y esternocleidomastoideo. Una pregunta, ¿cuál es el único músculo, me falta aquí, inervado por el noveno par craneano? Levante la mano ahí. Carl Torres. El tricotiledeo, que es por el laringe superior. Tricotiledeo, no señor. Otro que levanta la mano. ¿El estilofaringio? Sí, señora. Entonces,
El músculo estilofaringeo es el único músculo inervado por el glosofaringeo. Por lo tanto, es una pregunta que uno se podría encontrar en un examen. Y miren que muchas personas no se lo saben. Entonces, esa puede ser la diferencia entre que usted sea residente y usted no lo sea. Entonces, hay un dato. El decimosegundo par craneano es el hipogloso. Él es netamente motor y se va a encargar de los músculos de la lengua. Recordar que la lengua tiene músculos horizontales, verticales y oblicuos, o fibras musculares, pues. Y pues se evalúa pidiéndole al paciente que saque la lengua, que la lleve hacia arriba, hacia abajo, o si no queremos que haga eso o no tenemos un bajo lengua, pues que nos toque desde adentro de la boca con su lengua en la mano, como lo estamos viendo aquí. Bueno, entonces siendo las 8:54, nos damos un poquito más de lo que habíamos pensado, pues por las fallas también técnicas, hemos dado por concluido la primera parte del examen neurológico. La idea es que poco a poco esto lo vayamos evitando. Y esa neurofobia que muchos tienen, que yo sé que no son los que estamos aquí en este chat, muy probablemente, porque nos gusta esta vaina, pero sí son nuestros compañeros que quieren ser internistas, el ginecólogo, o el ortopedista, el cirujano general. Ese es el que tiene la neurofobia, ¿sí? Al que no le gusta la clínica, sino le gusta más es la investigación. Pero al fin y al cabo, todos tenemos que saber las cosas mínimas de cada área. Entonces, en 5 minuticos, de pronto, si alguien quiere levantar la mano, hacer algún comentario, alguna pregunta. Sergio. Doctor, una pregunta es que yo leyendo la revisión, la primera parte de la revisión, en la parte de la evaluación del quinto par craneal, hablaba de la brocha, la aguja y el algodón. ¿Esa es la única forma de evaluarlo o se puede de otra forma? Disculpe la pregunta. No. Inclusive, pues yo aquí les he mostrado algunos, digamos así, útiles escolares, como el oftalmoscopio, como la linterna, la cinta métrica, que sí, digamos, son obligatorios. En la otra parte de la charla vamos a ver pues, que nos vamos a entrar el martillo. Y algunos martillos tienen esos instrumentos, esa escobilla, esa puntica. Y si no los hay, no importa. Usted puede hacer estímulos que hace el mismo aparatico con sus uñas, ¿sí? Se puede hacer un pellizco y eso hace parte de la temperatura. El diapasón a veces, o el martillo, en la parte que no es el caucho, está fría. Entonces, no digan que porque no tengo estos aparatos yo no puedo evaluar, no, para nada. Inclusive, con sus pulpejos, ustedes lo vieron en las fotos, con los pulpejos uno examina los dermatomas de la cara, con la linterna del celular, si no hay nada más, pues también se puede hacer, no es lo ideal, pero pues se hace. Entonces, mucho del examen neurológico se hace con anamnesis, viendo, observando mucho. La neurología y la neurocirugía, mucho es de observar, mucho es de ver al paciente, de escucharlo, ver cómo camina, cómo ingresó al consultorio. Entonces, no es obligatorio pues que sea solo con eso. ¿Alguna otra? La mano. Doc, uno de nuestros tutores, el doctor Julián Cabezas, pregunta, ¿la escala de Glasgow tiene modificaciones para neonatos o personas con discapacidad? Sí, entonces, más que neonatos es personas bueno, personas no, sino niños, que no tienen vamos, no hablan todavía, ¿sí? Entonces usted no le puede decir si está orientado o desorientado. Entonces, lo que se hace es, digamos, modificaciones a la parte de respuesta verbal con si hace o no balbuceo o si, digamos, trata de decir mamá, papá, pues para decir que sí tiene 5 puntos en la respuesta verbal. Si al tocarlo el paciente llora o si me toca hacer un estímulo doloroso, pues para que produzca algún ruido, algún sonido. Y obviamente es un niño, entonces están aquí los que les
a la pediatría, y entonces que va a hacerlo llorar, que maltrato, que no sé qué. Pues sí, pero estamos ante un paciente con un estado neurológico afectado, muy probablemente nos toca hacer un estímulo táctil o generoso o doloroso, porque así lo dicen pues las guías y pues nos da información de la parte neurológica. Asimismo, digamos que esa es la modificación, es más por edad, pero no está a una edad estandarizada. Bueno, sí está estandarizada, que son los 2 años, pero no todos hablan a los 2 años, por eso mismo el neurodesarrollo. Entonces, muy probablemente hay personas que se demoran un poco más en adquirir el lenguaje, pues por eso la edad, pues es, digamos, está puesta que son 2 años, pero no siempre es lo mismo. Asimismo con las discapacidades. Entonces, lo que se busca es la edad de adquisición del lenguaje. A partir de ahí, si la persona ya habla, se le aplica la escala de Glasgow de adultos, y si no, la escala modificada para niños, como les digo, sobre todo en la parte, pues, la parte verbal. El resto, la respuesta ocular y la respuesta motora es exactamente igual. Bueno, entonces, bueno, muchas gracias. Qué pena tenerlos aquí hasta las 9 de la noche. Vamos a descansar y nos veremos en 8 días para la segunda parte, que sería la parte final. Pues les agradezco que primero revisen el artículo, la segunda parte, vean los videitos, vean las fotos y nos ayuden a compartir con sus conocidos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su excelente charla y por acompañarnos. Esperamos tenerlo en la próxima parte. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes.